lección 14. Vamos a iniciar, les damos la bienvenida y vamos a ver otro subtema sobre por qué la sexualidad es espiritual. ¿Sí? Ya habíamos concluido que desde el principio el diseño, la idea, el concepto es totalmente espiritual. Bueno, en el caso del Señor Jesucristo, vamos a verlo, porque de alguna manera tenía que haber una representatividad del Verbo encarnado dentro de la creación, ¿sí? Porque cuando se toma la determinación de que la misma persona del Señor encarnara, Él tenía que tomar la decisión de cómo hacerlo. Es decir, o encarnaba como mujer o encarnaba como hombre. ¿Cuál era la situación? De entrada, por obviedad, sabemos que al reconocérsele a Él como el postrer Adán, pero eso ahora nosotros lo sabemos. Eso ahora nosotros lo tenemos claro. Pero antes del hecho, ¿qué decisiones debieran tomarse para que esto se confirmara y fuese así? ¿Y por qué? Isaías capítulo 11, vamos a ver. Isaías 11, en el versículo 1 y 2, ya nos habla acerca algo, hay muchas citas, pero creo que ya aquí ya se empieza a tener el concepto claro de lo que iba a hacer esto y de lo que iba a significar. Cuando leemos en Isaías 11, versículo 1 y 2, que el profeta Isaías anuncia lo que habría de ocurrir 700 años después, ¿y qué pasó? Y así sucedió. Dice así: saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu del Señor, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Un anuncio entre muchos, y este anuncio es el anuncio que vino a resultar en el nacimiento del Señor Jesucristo. Como les digo yo, entre muchas citas, nos habla acerca del reconocimiento de este vástago, que fue el Señor Jesucristo, y que debió pasar con claridad en todo lo que es el ámbito cultural de los hebreos, por supuesto, para reconfirmar el género de él. El Señor Jesucristo, cuando nació, como todo niño judío, fue sometido a la circuncisión, ¿sí? Ese hecho es muy trascendental por lo que representa espiritualmente hablando. Ustedes saben que la orden que se le dio directamente de Dios, haya habido o no haya habido, y que no se tienen muchas referencias de que se haya practicado la circuncisión por una cuestión ritual, más que en el pueblo hebreo, tal vez otro tipo de cosas sí para el compromiso a través de los pactos, pero la cuestión de Abraham tiene un gran significado que pesa mucho para este acto tan significativo. Lo voy a explicar a continuación. Abraham, antes de que tuviese ese encuentro personal con Dios, tenía otro nombre. Ustedes se acuerdan que era Abraham, simplemente no Abraham, ¿sí? Que tenía su significado, tiene su significado. De ser padre de multitudes pasa a ser padre de naciones, padre de generaciones, hablando de una paternidad, ¿sí? Esta paternidad espiritual que se le confiere a Adán iba a tener precisamente su señal, la marca de Dios a través, en el hombre, y la persona que se eligió fue Abraham, a través de la circuncisión.
que tiene un hondo significado. ¿Qué era lo que quería que se interpretara para la posteridad y que quedó después en el entendido de los apóstoles, de todos ellos, de Pablo, por sobre todas las cosas, el que más revelación tuvo? Lo que significa la circuncisión, que precisamente toca el punto físico que tiene que ver con la reproducción humana a través del miembro viril, del miembro masculino. Y permítanme hacer la comparación de una mezcla entre lo biológico y el significado espiritual que esto tiene. Cuando se habla de la circuncisión en el nuevo pacto, se nos exhorta, y hay una escritura inclusive en el Antiguo Testamento también lo hay, acerca de la circuncisión del corazón. No sé si lo han leído o lo han visto por ahí. Y es extraño que se mezcle o que se toque una cuestión de un procedimiento físico, la circuncisión, con algo que es espiritual, que es el corazón. ¿Sí? La circuncisión del corazón. Si hablamos en términos materialistas y medio incrédulos, ¿cómo puede ser que un corazón pueda ser circuncidado? O sea, un cardiólogo diría, ¿qué locura es esa? Eso no se puede. A ver, explíqueme, ¿qué es eso de la circuncisión? No se puede quitar una parte del corazón, o sea, no se puede. Entonces, si no hay una explicación biológica de medicina o lo que sea, ¿cuál será el entendimiento de la circuncisión del corazón? Que eso es lo que, si bien físicamente lo practicó Abraham, pero todavía no había el claro entendimiento de que eso debía de ser con su justo significado espiritual. Cuando viene toda la descendencia de Abraham a través de su hijo Isaac, de Jacob, eso se tiene que hacer de forma mecánica, automática, con todo niño judío. A los 8 días de nacido se tenía que practicar la circuncisión, no con la mujer, pero sí con el hombre. Y que no había un entendimiento cabal de por qué había que hacerse la circuncisión, más que como un signo de admisión dentro del núcleo étnico de los judíos, pero tal vez no tenía mayor significado. Cuando viene el tiempo del Señor Jesucristo, esto adquiere sentido. Esto se va a entender por qué. Porque y en el ministerio del Señor Jesucristo hubo muchas situaciones en la vida de sus discípulos, de la gente que lo veía su vida, veía cómo era su forma de vivir, qué es lo que él practicaba y hablaba. Y que no era un hombre de doble ánimo, sino que su presencia era manifestada con transparencia. Inclusive está profetizado limpio de manos y puro de corazón, ¿sí? Que es él, que está en el Salmo 43, en el Salmo 22 también ahí se menciona acerca de esa condición del puro de manos y limpio de corazón. Indica que la persona de Cristo era perfectamente visible a la luz de todas las gentes que lo conoció y convivió con él en su ministerio, porque era un varón que no lo cubría nada. No había nada de obras de la carne que lo cubrieran, que impidiera ver su presencia de hombre. ¿Me van entendiendo? Que esta carne que cubría su persona no las efectuaba a las obras de la carne, como está revelado al apóstol Pablo cuando habla en el libro de los Gálatas, y que hace, ¿cuáles son las obras de la carne? La inmundicia sexual, el adulterio, las orgías, la ira, la gritería, la borrachera, la fornicación, o sea, todas las obras de la carne.
¿Me explicó? Que finalmente, en el acto de la circuncisión y el anuncio que se estaba dando era: un varón tiene que ser tan transparente su varonilidad, el ser varonil, no en el aspecto de género, ni de que anatómicamente sea varón, sino que su presencia de ser hombre quedara manifestada porque ha sido quitada la carne que lo podría cubrir, que podría ser el prepucio del corazón. ¿Me explico? Porque esa parte de carne que cubre la varonilidad, o sea, el miembro sexual masculino, es carne que le cubre a esa parte de la anatomía masculina, que no puede verse lo que está detrás de esa porción de piel. ¿Me explico? Pero cuando es cortado, aunque no se quiera, se va a ver lo que existe debajo de esa piel, porque ya no está. Lo que mostraba la persona del Señor Jesucristo al confirmar su propio género de varón es que Él no había cubriéndole a Él ninguna obra de la carne, porque Él era la esencia del varón o del Adán presente, sin que hubiese carne que lo cubriera. ¿Sí? Y bueno, eso fue tan evidente que entendemos e interpretamos que un varón que no tiene obras de la carne que lo cubren, sino que está totalmente circuncidado, expuesto su espíritu, y hablando en términos espirituales, que está totalmente expuesto su espíritu, está expuesta su varonilidad, el ser varón, es porque no le cubre ninguna obra de la carne y es semejante a como haya sido Cristo, en el sentido de que no opera en él ni está cubriéndole nada que tenga que ver con la carne. ¿Me explico? Sí. Que eso lo entendemos que es santidad. Es decir, si pusiéramos una ecuación de decir santidad es igual a circuncisión del corazón, sería totalmente correcto. ¿Sí? Es decir, no hay obras de la carne, no hay. Y cuando vemos que lo único que deba cubrir a lo varonil, a la parte masculina, debe de ser alguien que por naturaleza nace sin esa cubierta de carne, sin prepucio. ¿Y quién es? No, en el matrimonio. En el matrimonio. La mujer. La mujer viene a ser el sustituto de la carne que cubre a el miembro sexual masculino. Pero no es las obras de la carne de la mujer, sino que la mujer es la que ejecuta lo que el cuerpo, la presencia física debe hacerse en la vida del varón. No obras de la carne, sino que esa cobertura que se simboliza a través del acto sexual. ¿Por qué? Porque la mujer literalmente cubre la varonilidad del hombre en el acoplamiento sexual. ¿Sí me explico? Pero como ella no tiene en el diseño de Dios esas obras de la carne, porque no tiene un prepucio tal cual el hombre, ¿sí? ¿Qué es lo que va a hacer que logre esa cobertura en ese acoplamiento sexual? El ser la parte que va a cubrir la intimidad en un acto de amor, de solidaridad, de unidad para el varón. Una complementación.
en ese sentido. Es decir, que la genitalidad del matrimonio cristiano para el Señor adquiere su significado cuando existe ese acoplamiento, cuando el Señor dice, serán una sola carne. Ese serán una sola carne es cuando ese acoplamiento de esa encastrado perfecto entre la persona de la mujer cubre, rodea y protege, en el sentido que lo estoy diciendo, la varonilidad del hombre en el más supremo acto de amor. ¿Sí? ¿Está bien? O sea, que la mujer, ¿sí? me da permiso para decir algo. La mujer está circuncidando en cada acto sexual. No exactamente circuncidando, sino que está ocupando lo que falta. Ocupando lo que falta. Claro. ¿Sí? Es que es mi media naranja. No, espérenme. Para decirlo en un término espiritual y dentro del sentido que lo estamos dando, es la complementación de esa circuncisión que ya no tiene el varón. De esa parte, pero es del corazón. Del corazón. ¿Sí? Que se simboliza, si le queremos dar una simbología, el acto sexual se simboliza ahí. Pero en realidad, en el ámbito de lo espiritual, es que viene esa complementación, esa cobertura, ese acercamiento tal que el varón requiere de que ese corazón circuncidado sea cubierto, sea rodeado por el amor de la mujer. ¿Sí? Y eso el Señor lo ve, ahora sí están completos. Y vean, para que entendamos esta forma, en el capítulo 5 del Génesis, versículo 2, Génesis 5, 2. Dice, por algo dice esto así, por algo lo dice, varón y hembra los creó y los bendijo y llamó el nombre de ellos, ¿qué dice aquí? Adán. No dice Adán y Eva, dice solamente Adán, el día en que fueron creados. Ahora, el día que fueron creados, ¿cuándo fueron creados? Porque nos da la idea que fue creado aquí como una cuestión simultánea, al mismo tiempo que fueron creados. Y así yo pregunto, ¿realmente fueron creados al mismo tiempo? Sí, porque Eva estaba en Adán. Porque Eva, ¿dónde estaba? En la costilla. Dentro de Adán. Claro. Pero cuando es sacada la mujer, el hombre ya no puede volverla a meter. Ahora el hombre tiene que volver a regresar a esa cobertura, por así decirlo, de la mujer a través de ser una sola carne. Es una cobertura de amor de parte de la mujer. Y así, por eso el Señor, cuando los ve juntos, dice, llamó el nombre de ellos en común Adán. O sea, Adán significa hombre de polvo rojo. Esa es la traducción de lo que significa el nombre de Adán. Parece la ayuda idónea. Más que ayuda idónea, ¿sí? Más que ayuda idónea, sino que es una relación tan completa, tan importante, que pasa a ser más que una ayuda, ¿no? Sino que pasa a ser alguien semejante a él, capaz de moverlo también, de llevarlo, de impulsarlo, de darle sentido a su varonilidad. ¿Qué es lo que le da sentido a un varón de que es varón? La mujer. Mientras la mujer confirme al varón. Así es una confirmación del ser varón. Sí. Si no hay esa confirmación, el hombre está en una situación de búsqueda y de necesidad. Perfecto. ¿Sí? Y bueno, eso es lo que a través del Señor Jesucristo,
Él tenía que establecer que hubiese un reconocimiento permanente para las generaciones sucesivas. Pero como era algo espiritual, el acto también tenía que ser espiritual, ¿sí? También tenía que ser de la misma manera. Ahora, él tuvo que pasar por todos los rituales de la circuncisión y todo, de hacer su ingreso al mundo adulto con lo que se hacía de la lectura del Torá, el Bar Mitzvah, que se hacía de alguna forma en ese tiempo. Sí, se tuvo que hacer, tuvo que pasar ahí, y en todas y cada una de ellas fue preparando su crecimiento y desarrollo como varón, ¿sí? Hasta que llegó el punto en el cual, en la cruz del Calvario, él se mostrara ante los ojos de quienes testificaron la crucifixión, de que fuesen testigos, en primer lugar, de que él era judío y no era un gentil que se hacía pasar por judío, porque podría ser que su origen no fuese exactamente judío, sino que alguien hubiese dudado que era judío, ¿sí? Y cómo que un gentil se estaba haciendo pasar por judío, y más, peor, por Mesías, el Mesías. ¿Cómo era que los testigos podrían verificar legalmente que él era judío en la cruz del Calvario? Por la circuncisión, porque los crucificados eran crucificados desnudos para avergonzar a los judíos, ¿sí? O sea, los romanos los exhibían y decían: miren su pacto, miren a dónde está su Dios, ustedes que son tan celosos de Dios, miren cómo alguien es capaz de hacer algo como este que hizo tal cosa, y es judío, porque miren, ¿es judío o no? Sí, es judío, pues está circuncidado, está bien. ¿Me explicó? Entonces, ese testimonio público de vergüenza, ¿se acuerdan ustedes que cuando se presenta Adán con el Señor, qué hace? Se cubre con hojas de higuera. ¿Qué se cubre? Los genitales. ¿Estaba circuncidado Adán o no? No. Pero ¿qué generó en su alma y espíritu? Que se lo dice el Señor, que estaban avergonzados, ¿sí? O sea, el primer Adán salió de él la vergüenza, pero el Señor Jesús, cuando es exhibido, redime esa vergüenza. Dice, la vergüenza de Adán ahora está siendo crucificada, está siendo anulada. Y eso era importante que ocurriese en la cruz, que en ese sentido la circuncisión fuese crucificada a través de la persona del Señor Jesucristo, que por eso también tenía que ser un varón, para que la vergüenza y la afrenta de Adán fuese redimida y fuese quitada. Pero eso fue la mitad de la labor que Dios tenía y Jesús tenía planeada para tal momento. Porque ahora, si bien el Señor Jesucristo es exhibido, es redimido, y eso queda saldada y consumada la cuenta, y Él queda bien. Ya el Señor Jesucristo dice: bueno, todo ha sido pagado, ha sido redimido, la justicia del Padre, porque yo he descendido al infierno y he dejado la vergüenza de la circuncisión como ocurrió, y ya está pagada la cuenta. Pero ahora yo, el Señor Jesús, en mi corazón estoy circuncidado y necesito cubrirla, como todo matrimonio. Así es que voy a preparar a mi novia, que es la iglesia, para que ella me cubra de amor. ¿Sí? En un supremo acto de amor espiritual, en las bodas del Cordero. ¡Wow! ¡Qué historia! ¡Qué tremendo! No hay historia de amor semejante que se haya escrito como esa.
que un varón haya ido a las regiones inferiores dispuesto a sacrificarse para conseguir a su esposa amada, para que fuese cubierto por ese amor. Ese es el matrimonio que Dios quiere de cada creyente. ¿Sí? ¿Está bien? A ver, de opinen, díganme algo. No, es que yo no oigo. Estamos asombrados de la profundidad de la implicancia. No era un acto de ritual de reconocimiento étnico. No. Esta es una señal que fue puesta en la cruz, el anuncio. Yo voy por ti, regreso por ti. Y el novio regresará por su prometida, a rescatarla. O sea, lo que estamos a punto de vivir es el rescate de la amada. Pero el rescate de la amada tiene que tener un perfil tal que pueda cubrir de amor a su amado. No con obras de la carne, porque ya no es carnal, ni es de este mundo, es con el fruto del Espíritu. Entonces, yo me equivoco, o usted allá cuando hizo un planteo que ahora yo lo vuelvo a escuchar después de años. Y esto de crucificar. Entonces, si yo estoy marcado como que para que un vínculo nazca con el amor de Dios, o sea, en Cristo, con el amor de Dios, toda expresión del esposo y la esposa, todos los anhelos, los deseos, sabiendo que nacen de lo humano, para que resuciten con vida, con amor de Dios, sean duraderos y hasta la eternidad, los tienen que crucificar y esperar, seguir viviendo, ¿no? Claro. Pero esperar a que después de crucificarlo, yo tuve un anhelo, un deseo respecto de mi esposa, pero con mi esposa tengo un deseo, ¿no? Eso es humano, yo sé que nace de mi humanidad, voy y lo crucifico, sigo, me voy a encontrar que siempre a la resulta y la respuesta va a ser, por el poder de la resurrección, la vida de San Ignacio, como que va a venir en la medida justa como para que yo se la administre de esa manera. Y ahora, como usted acaba de decir, de este acoplamiento, de esta complementación tan perfecta, como que en el matrimonio esto debería ser, ¿no es cierto?, un acto de gestión. Y espiritual y divina. Claro. Yo me acuerdo. Por eso las obras de la carne que nosotros sin Cristo ejecutamos es de incircuncisos. Pero los que hemos pasado por la circuncisión del corazón, al creer en ese acto redentivo en la cruz, ya han quedado extinguidos totalmente las obras de la carne. Conforme se va avanzando en la vida de santidad, se va haciendo un corte, hasta que es extirpado toda la carne que pueda hacerse a través de una vida de pecado. El apóstol Pablo dice el cuerpo del pecaminoso, dice que ha sido extirpado de nosotros. Sí. Bueno, vamos bien hasta acá. Ahora, conforme a lo que el Espíritu Santo le corresponde, ya hablamos del Padre,
Ya hablamos del Hijo. Ahora, ¿qué es lo que le corresponde al Espíritu Santo? Precisamente lo que al Espíritu Santo le compete es que Él, como ayudador, nos vaya llevando paulatinamente al reconocimiento de lo que es lo de la carne y de lo que es de lo del Espíritu. Esto es de la carne, esto es del Espíritu. Este es del árbol de vida, esto es del árbol de las ciencias del bien y del mal. Tus propias obras, tus propias fuerzas, tus propios pensamientos e imaginaciones humanas. Esto sí es del Espíritu, esto sí es de la mente de Dios, este es de la mente de Cristo, esto pertenece al Espíritu, y así sucesivamente se va dando a través de conductas guiadas por el Espíritu Santo, que reconocemos que es la unción, para poder ir uniendo en el vínculo matrimonial los potenciales de uno y otro. El corazón circuncidado del varón y el corazón de cubierta, sustituyendo el prepucio espiritual para cubrir al varón. Solo a través del fruto del Espíritu. Y de esta manera se cumple la voluntad de Dios en el matrimonio. Se va cumpliendo lo que el Señor ha dictado desde antes de la fundación del mundo, para en lo personal y en lo matrimonial. ¿O qué? El Señor ya había pensado desde antes de la fundación del mundo, nos había pensado y concebido en su corazón como separados, o nos había concebido como una unidad en el matrimonio. Como una unidad. Claro. Sí, mismo lo acabamos de decir, que sacó del mismo... Ahí está el binomio, ¿no? La unidad. Si el Señor en su omnipresencia nos mostrara la visión que Él tiene de nosotros desde que lo conocimos, por eso es tan importante la ceremonia de la boda, porque Él ahí da testimonio de que a partir de ese momento Él ve ese acoplamiento, ve esa unidad, ese binomio hombre y mujer, y dice: están completos, son una sola carne. El varón está rodeado de amor a través de hoy su mujer. Y eso dice: todas las obras que este varón, desde antes de la fundación del mundo, yo lo predestiné que hiciera, y a esta mujer, todas las obras que yo la predestiné antes de que fuera, que yo ya vi en el futuro que lo que van a hacer, no lo van a hacer uno por acá y lo va a hacer otro por allá. Inexorablemente lo van a hacer en la unidad perfecta del vínculo indisoluble del matrimonio. Entonces, cuando Él nos ve a nosotros como matrimonio creyentes, Él nos sigue viendo como Adán en el principio, y ve una sola persona, lo que Él hace y lo que ella hace. Yo te predestiné para esto, y ahora, porque yo lo vi y decidiste hacerlo, y lo estás haciendo, pero no lo estás haciendo solo. ¿Por qué? Porque si bien tu varón ha sido circuncidado en tu corazón y has sabido sacar las obras de la carne de tu propia vida en santidad, otra vida de santidad te está cubriendo ahora, pero no con obras de la carne, sino con el fruto del Espíritu sobre ti, y te hace cada vez más varón. Por eso, ¿qué es lo que hace más grande a un varón? Como dice el dicho, una gran mujer. Por eso vemos la historia de una Abigail con el rey David.
¿Me explico? Que fue una mujer capaz de inclusive interceder poniendo en peligro su propia vida por defender a un mal marido, un incircunciso, aunque era judío, pero incircunciso de corazón. Pero vemos la calidad de Abigail, que le asombró al rey David y la hizo su esposa en una viudez. ¿Sí? No fue tanto la atracción física, fue la cuestión espiritual. Por eso vimos una Séfora que cuando van al camino del faraón, sale el mensajero de Dios a querer matar a Moisés, y viene una contienda contra Moisés porque lo quería matar. ¿Y qué es lo que hace esta Séfora? Ella entiende, dice, a ver, Moisés, y ella conocía la historia, Moisés, mi marido, no fue reconocido como hebreo porque no le hicieron la circuncisión para que no lo mataran. Porque ¿quién nos iba a dar cuenta cuando anduviese corriendo por los pasillos del templo del faraón sin ropa, desnudo como cualquier bebé Moisés? Y cuando lo hubiesen visto circuncidado, ¿qué dirían el faraón? Ese es un hijo de hebreo. Yo di la orden que lo mataran y lo recogió mi propia hija o sobrina, que en realidad es sobrina, que se casaban entre hermanos, ¿sí? ¿Cómo me desobedeciste? Y no, ella anduvo Moisés conocida. Es más, hasta lo eligieron príncipe. Fue reconocido porque su propia madre le dio lactó, le dio el amamantamiento. Y bueno, él así creció. Pero cuando llega con su suegro Yetro, y llega ahí, y le empieza a hablar él como sacerdote, que era un madianita, pero sacerdote del Dios Altísimo, de un antiguo culto que se había perdido, pero que se rescató, y que de ahí provendría de las enseñanzas del rey de Salem, de Melquisedec, y de ahí proviene el conocimiento del nombre del Señor que se había perdido. Y Yetro le enseña a Moisés todo lo que respecta a la cuestión de el único Dios verdadero, y se tiene que circuncidar. Y se circuncida ya un varón, Moisés, porque tenía que estar dentro del pacto abrámico, genuinamente descendiente de Abraham. Pero hubo un detalle de Moisés, que no circuncidó a su hijo, a Gerson. Entonces se le fue a Moisés ahí. Entonces cuando él va camino a Egipto con el faraón, y está contendiendo contra el ángel del Señor, que lo va a matar por legalidad, por no estar dentro del pacto abrámico, por no cumplir, al que se le iba a dar la ley, tenía que cumplir con perfección la ley, y no había circuncidado a Gerson, su hijo primogénito. Entonces Séfora se da cuenta, dice, ya sé por qué lo quiere matar. Circuncida a su hijo y avienta el prepucio delante del Señor y lo deja. Hecho está, el legislador ha cumplido a través de su esposa, porque ha arrojado el prepucio de su descendencia sobre mí. Y ahí vemos la importancia de la circuncisión. ¿Sí? ¿Está bien? Perfecto. ¿Preguntas? ¿Dudas? Mucho para pensar. Sí. Tiene un hondo significado. Y bueno, tenemos clase el próximo jueves, recuerden, si no hasta el otro, y veremos nuestros temas que siguen, que ya es otro número del temario, no es un subtema, y aquí se los digo, pero ya lo tienen en sus WhatsApp. Nuestro problema actual es la ignorancia o apartar la sexualidad del plan espiritual, que ya vamos a entrar a cuestiones ya muy de esta época. Les sugiero que está largo lo que viene, para que lo lean por favor en sus casas, lean todo lo que viene, lo consideren y vamos a comentarlo.
Muy bien. Muy bien. Parte de lo que nos pasó hoy. Sí, él ya lo tienen hoy, ya lo tienen ahí, ya está, ya lo tienen, no hay problema. Nos vemos entonces en 2 semanas, en 2 jueves. Que Dios los bendiga, cerramos, me despido de ustedes.